calor del vino, una hermosa cena con José Alberto Zucardi. Ahí empezamos a soñar con este vino, de ahí pasamos por recomendación de José y por su pertenencia al Fondo Vitivinícola, hablar con la gente del Fondo Vitivinícola, y empezaron en esta misma casa, en la biblioteca, un lugar histórico, las primeras reuniones con productores, gente vinculada a la actividad de todo tipo, y el vínculo con empezar a tomar contacto con esta historia fantástica, épica, que es la historia del vino, una historia que en el caso argentino es casi azarosa, ¿no? Como se plantan las primeras viñas en el actual territorio argentino, por una cuestión que tenía que ver con la ausencia de sacerdotes en Santiago del Estero, y ahí va la primera plantación en 1557 aproximadamente de una viña en el actual territorio argentino. Sabemos que se llamaba Juan Cedrón, este sacerdote. Este vínculo tan estrecho entre religión y vino es un vínculo histórico, ¿no? que también habla de que el vino siempre estuvo considerado como un elemento sagrado, ¿no? por los primeros pueblos, por los pueblos de la meseta de la zona de la Mesopotamia, por los egipcios, por los griegos que lo mencionan permanentemente en su mitología. Acordémonos, por ejemplo, del episodio del Cíclope, ¿no? En la Odisea, y tantas otras cuestiones. En la Biblia aparece mencionado muchísimas veces el Antiguo Testamento. Ahí está Moisés insistiendo, ¿no? Las bodas de Canaán, ¿no? El agua convertida en vino y finalmente convertido en un elemento sagrado en la última cena, nada más y nada menos que la sangre de Cristo. Y luego esta historia de que evidentemente para un sacerdote el vino era un elemento necesario, y por ahí transitaba esta cuestión de la plantación de la vid, que luego va a pasar, por supuesto, desde Chile, una zona de difusión muy importante de la vitivinicultura, a Mendoza como un lugar tan importante, creando probablemente una de las primeras industrias de la Argentina, ¿no? Una industria que va a tener dificultades, por supuesto, porque va a crecer tanto que su zona de consumo va a estar alejada, van a ser esencialmente Buenos Aires, y este traslado tan complicado, ¿no? En carreta, de bueyes y todo esto que hace aparecer a este vino que va a ser el vino más popular, que va a ser el vino Carlón, agregándole ese mosto cocido para que durara un poco más. El consumo en las pulperías que competía con el aguardiente, en una época de más consumo en muchos lugares de alcohol que de agua. El agua era bastante intomable en muchos lugares, así que tenemos unos niveles de consumo marcados por muchos investigadores muy altos de vino, gente de un nivel de alegría importante seguramente, ¿no? Y con este carácter que le daban los griegos al vino, llamándolo Eleuterio, ¿no? El libertador, este poder que tiene el vino de liberarnos un poquito y aflojarnos un poco. Y las etapas que va atravesando la etapa colonial, no exenta de algunas trampitas, ¿no? Como de aquel cambio tan importante en la corona española de fomentar la plantación de vides, a la decisión ya de Felipe II frente al crecimiento exponencial de la protoindustria y de la industria a prohibir la plantación de vides, y el recurso tan común en nuestra colonia española de se acata pero no se cumple, ¿no? Esa cuestión casi surrealista que existía, esa denominación de acatamos la orden pero no la cumplimos, y que se siguió practicando, y que pasó a transformarse en una cuestión impositiva, donde los particulares debían pagar un impuesto por cultivar y por producir vino, y eso llevaba a que muchos particulares se asociaran a las órdenes conventuales para vender el vino a través de ellos y evadir impuestos, y que también forma parte de toda esta historia que estamos contando acá, ¿no? Vendrá la etapa de la independencia, y un momento, quiero hacer una síntesis porque ya hemos hablado mucho, ¿no? Pero un momento fundamental, como es la etapa sanmartiniana, que le comenta a San Martino Olazábal que le va a hacer una broma a sus generales cambiando las etiquetas: 3 vinos de Málaga por 3 vinos de Mendoza, se los va a dar a catar a sus oficiales, y evidentemente el resultado es que ellos elogian absolutamente el vino de Málaga y desprecian el otro vino, cuando en realidad era al revés, estaban elogiando al mendocino, ¿no? Y esto lo lleva a San Martín a dar todo un discurso muy interesante sobre el valor del patriotismo, y les dice que no saben de vinos que además tienen flojo el patriotismo, no aprovecha para bajar líneas San Martín en aquella oportunidad. Y vendrá, bueno, un momento
vinculado a otro personaje muy importante de la historia como Sarmiento y este lugar en el que estamos, ¿no? La Quinta Agronómica, que es como la madre de las cepas, la instalación de las cepas francesas en nuestro país, nada más y nada menos que el Cabernet Sauvignon, el Malbec, ¿no? Que empieza a producirse a partir de Puget, un personaje altamente interesante, un exiliado francés que va a tener mucho que ver con el desarrollo de la industria, un hombre que no la va a tener fácil, que le va a ser complejo desarrollar sus ideas, que va a tener el apoyo de Sarmiento y que después desde la presidencia se va a insistir con esta cuestión, ¿no? La llegada del tren, ¿no? Esa gran revolución que permite ya sí la traslación a los centros de consumo, la llegada masiva de los inmigrantes y con todo el cambio que van a provocar en nuestro país, casi coincidente con la cuestión de la filoxera, ¿no? Que tanto afecta a la industria en Europa y que fomenta la venida de gente hacia América. Es decir, como vemos hay una interconexión permanente con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa en el país, con esta industria que se transforma tan potente y que va a tener muchas dificultades, un crecimiento muy importante de consumo, la aparición ya en las revistas de promociones de la industria mendocina, la fundación de las primeras grandes bodegas, las propagandas en caras y caretas y Fray Mocho, la idea de que el vino cura a los enfermos, ¿no? Como una cuestión casi sanitaria, el consumo de vino, y a la vez la aparición de los higienistas, los socialistas higienistas que hacen campañas contra el vino como un elemento peligroso, todos esos debates tan interesantes de los que damos cuenta en el libro, las crisis que van a tener, una primera crisis en 1903, otra crisis con la guerra, cómo se va reponiendo el vino la industria del vino a pesar de todos estos avatares, ¿no? Como también lo será la ampliación del consumo a partir de los 40, ¿no? Sus elementos positivos, sus elementos negativos, hay toda ahí una cuestión en cuanto a qué implicó la ampliación del consumo, en cuanto a la ampliación de la demanda, el gran momento que es la década del 60, ¿no? El récord de consumo y cómo se ve reflejado eso en los medios, ¿no? En la aparición de las publicidades emblemáticas, televisivas, la famosa publicidad de los escarpines, ¿no? Que sigue siendo al día de hoy la más recordada por los argentinos, la de Crespi Seco, la de Bordolino que duraba más de un minuto, ¿se acordarán ustedes? Bueno, los mayores, Casa de Troya, inversión muy importante, ¿no? Publicidad que hablaba de un nivel de consumo masivo y uno recuerda en lo personal lo que era el tomar vino en la mesa familiar, vino con soda que tomábamos los chicos, ¿no? Que nos decían que hacía bien además, así que le dábamos para adelante, ¿no? El vino Pángaro, Peñaflor, de vinos a rosca, ¿no? De un litro que tomábamos y cómo toda esa cuestión va a sufrir sus crisis, sus transformaciones en los 70 hasta la reconversión, que es lo que nos lleva un poco al presente, ¿no? A este momento actual donde es tan importante el mercado de consumo interno como el mercado exportador, donde hay una especie de equilibrio interesante con todo lo que uno podría decir, pero me parece que estamos en un momento muy interesante de esta aventura del vino, ¿no? Y creo que esencialmente a mí lo que yo sentí es como que hay una épica, ¿no? Una épica del vino que tiene que ver con una paciencia, con una industria que merece una inversión para recibir los frutos a largo plazo, que incorpora a mucha gente, donde tuvo mucho que ver la clase trabajadora en diferentes momentos de la historia, ¿no? Empezando por los afroamericanos, que fueron los primeros trabajadores en la época colonial. Como bien dice Pablo, también fueron difusores del know-how que iban pasando de una plantación a otra, iban llevando el conocimiento de cómo se hacía el vino, ¿no? Las innovaciones técnicas, todo esto que fue pasando, toda esa cultura del contratista, ¿no? Esas familias trabajando en el vino, los trabajadores del vino, la sindicalización. Bueno, tratamos de dar cuenta en el libro de todo lo que ha ocurrido sintéticamente en estos 450 años con mucho respeto, agradeciendo muchísimo a toda la gente que tuvo que ver con esto, a Arturo, a Gabriela Quinteros, a Sergio Villanueva, a toda la gente que la verdad es que me acompañó mucho, que hicimos mucha fuerza para que esto salga, y a la muy buena voluntad de toda la gente del mundo académico de Mendoza, San Juan, otras provincias, que acompañó mucho este proyecto y que estoy infinitamente agradecido. Así que lo último que me queda por decirles, salud como parte del gran pueblo argentino, y que bueno, que lo disfruten y que ojalá sirva para todo lo que se dijo en esta mesa, es que el vino sea cada vez más popular y que la gente conozca qué hay detrás de una copa de vino. Muchísimas gracias.